Hola, bienvenidos a mi canal La Iglesia Cristiana Esotérica Universal, la Biblia revelada en forma esotérica y trascendental. Este es el sexto video sobre análisis esotérico de los versículos de la Biblia. Pregunta: ¿existe algo más relevante en este mundo que tener certeza en cuanto al sentido de la vida o de la existencia, en cuanto a su razón de ser? El sentido de la vida o de la existencia es el motor que nos impulsa, que nos brinda movilidad, capacidad de acción efectiva, rumbo, orientación, propósito, disposición irrestricta al sacrificio y a la disciplina, capacidad para discriminar entre la felicidad material personal y la felicidad espiritual o autorrealización espiritual. Y utilizando una frase muy común, es el fundamento que nos permite ver el bosque entero y no solo unos cuantos árboles. La respuesta al interrogante sobre el sentido de la vida la podemos hallar en dos fuentes: la filosofía o la religión. No necesariamente esas fuentes deben ser excluyentes, eh, pueden ser incluyentes o, si se quiere, complementarias. En relación con el sentido de la vida, escribió Ernesto Sábato: todo es lo mismo cuando se ha perdido la ilusión de ser eterno. Bueno, tal vez no eterno, porque eterno solo Dios, pero sí al menos perenne y trascendente. El abordaje que hace la Biblia a esta gran interrogante es de manera indirecta, ya que en ningún versículo, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, encontraremos la expresión el sentido de la vida nombrada literalmente. No obstante, existen autores y sitios de internet que relacionan una serie de versículos con dicho tema. Uno de esos versículos es el siguiente: porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses 1:21. Este versículo contiene la esencia de lo que, al menos en principio, debería ser el sentido de la vida o de la existencia para el cristianismo. Y digo en principio porque en la realidad, si nos basamos en la observación de las sociedades de los diferentes países, lo que es el sentido de la vida está determinado principalmente por el hedonismo, el materialismo y el individualismo, o lo que es lo mismo, por la avidez. Antes de explicar en forma esotérica el concepto del sentido de la vida o de la existencia a partir de Filipenses 1:21, quisiera hacer un paréntesis y exponer los argumentos mediante los cuales la filosofía, no la religión, sino la filosofía occidental, eh, puede mostrar la existencia de Dios de una manera lógica y racional. Es un conocimiento que puede fortalecer nuestra concepción del sentido de la vida y por lo tanto muy valioso. Para empezar, tenemos que diferenciar entre el Dios místico o el Dios de las religiones o de las confesiones, y en el otro lado el Dios filosófico. En el primer caso, la certeza de la existencia de Dios proviene de nuestra fe, y la fe está sustentada en gran medida en los dogmas. Mientras que en el segundo caso, la certeza proviene de argumentos deductivos y ontológicos. Es oportuno indicar que la ontología es el estudio de la existencia del ser y de los entes, tanto en el ámbito de la verdad relativa, representado por nuestro mundo material personal, y su conjunto de bienes de carácter transitorio, efímero, insignificante, mutable, corruptible e impermanente, como también en el ámbito de la verdad absoluta, que indiscutiblemente está representado por Dios, que es el ser absoluto. La ontología es considerada por muchos filósofos como la rama más importante de la filosofía. Conozcamos los argumentos racionales y ontológicos que demuestran la existencia del Dios filosófico. El Dios abstracto de la filosofía es la causa primera y universal de todo orden y de toda perfección. El Dios de las religiones es la misma causa primera, pero oculta tras un ropaje humano y terreno, es decir, con determinaciones que lo hacen un ente más y que por lo tanto degradan su condición excepcional de Dios, ya que al brindarle una condición de ente, lo ubica en el ámbito de la verdad relativa y no en el ámbito natural de Dios, que es la verdad absoluta. Por otro lado, el Dios filosófico se conoce sin necesidad de fe,
porque hay argumentos para demostrar que existe. El Dios religioso solo puede ser aceptado por la fe, puesto que no ha sido visto ni entendido. Por ejemplo, los misterios de la Trinidad y la Encarnación solamente pueden ser aceptados o entendidos en su calidad de dogmas o en virtud de un entender inspirado. Para empezar con la demostración de la existencia de Dios, partimos del siguiente postulado. El ser humano puede dudar de todo, pero hay algo que conoce con absoluta certeza, su propia existencia, lo cual es producto de su capacidad de razonar y entender, lo cual le brinda conciencia y evidencia de su vivir y existir. La razón es lo más valioso que tiene el ser humano, no existe absolutamente nada mejor. Pero al mismo tiempo, la razón entiende que hay un ser superior a ella misma, y más aún, que tiene que haber un ser superior al cual no se da ni puede darse otro, y ese es Dios. La razón entiende que tiene que existir un ser superior a ella, por cuanto ella no se dio a sí misma la existencia. Entonces se la dio otro, y este es superior a ella porque ella depende de él, nada menos que en el ser. Este ser es superior a la razón, pero no por eso es Dios. Es Dios porque si el que dio el ser a la razón lo recibió también de otro, este otro es superior. Y si este lo recibió de otro, este otro es superior. Y así tenemos que llegar al que no recibió de otro la existencia, que existe por derecho propio, por esencia, y que por eso es superior a todos los demás. Es imperativo considerar que este ser, Dios, no existe, perdón, es imperativo considerar que este ser, Dios, existe, no porque la razón lo piense, ni aun porque lo piense como el ser más perfecto que puede existir, porque podría la razón pensarlo y a pesar de eso no existir, sino que es Dios por ser la causa del ser de todos los entes. Y Dios, cuya existencia queda de esta manera demostrada, es el Dios filosófico, que puede ser demostrado y por lo tanto sabido, y por eso no necesita ser creído. En contraste, el Dios religioso, Trinidad, Encarnación, necesita ser creído, porque no puede ser sabido, porque no ha sido visto ni entendido. A la anterior demostración racional de la existencia del Dios filosófico, la tenemos que complementar con la definición formal de Dios en el contexto de la ontología, para lo cual utilizaremos algunos conceptos metafísicos u ontológicos, un tanto difíciles de entender al principio, pero necesarios. Para empezar, afirmamos que Dios es ser puro, eterno, infinito, increado, omnisciente, omnipresente y omnipoderoso, absolutamente intransformable, inmodificable, indivisible, imperturbable, inalterable, inmutable e incorruptible. Es decir, Dios es verdad, voluntad, entendimiento, determinación y concreción absolutas y perfectas, sin cabida para la más remota presencia de no ser. El no ser es indeterminación, inconcreción, imperfección, razón por la que Dios está exento de composición y por eso mismo no tiene una esencia distinta de su existencia. La esencia es aquello que hace que las cosas sean lo que son o como son. Su única esencia es precisamente ser con mayúsculas, porque Dios es ser puro, existencia pura y eterna, sin acto ni potencia, o bien sin forma ni materia. Lo anterior significa que Dios es increado, es decir, que no recibió de nada ni de nadie la existencia. Todo lo contrario de los entes, entre los que nos incluimos, por supuesto, los humanos, porque nunca estuvo en potencia para recibirla debido a que es eterno, perfecto, increado. Dios no recibió el ser,
porque Él es el ser, ser con mayúsculas. En el lado opuesto del ser, de Dios, de la verdad absoluta, se encuentran las cosas o entes, los humanos incluidos, que pertenecen al ámbito de la verdad relativa, quienes adolecen de composición, lo que significa en términos ontológicos que su esencia es distinta de su existencia y por lo tanto tienen un determinado grado de imperfección. Y la esencia está compuesta a su vez por el acto y la potencia, o por la forma y la materia. Dios es existencia pura o ser puro, ya que es increado, porque no recibe la existencia de nadie ni de nada. Por eso es la perfección total. En contraste, los entes han recibido el ser o la existencia de parte de Dios, por lo que son creados y por eso mismo tienen composición, o sea, son imperfectos, limitados, finitos. Los entes son partícipes del ser, de la existencia de Dios, en forma transitoria y consecuentemente dentro de las limitaciones temporales y espaciales. Conceptos como esencia, existencia, acto, potencia, forma, materia, todos ellos forman parte del vocabulario ontológico. Los invito a buscar en cualquier buscador de internet o en un diccionario de filosofía su significado para una mejor comprensión. Yo sé que requieren de algunos minutos para ser entendidos apropiadamente todos estos conceptos, pero es imposible contar con una definición completa del Dios filosófico sin utilizarlos, sin hacer uso de ellos. La definición del Dios filosófico y los argumentos que demuestran su existencia y que hemos terminado de conocer, indudablemente enriquecen con toda certeza lo que podemos considerar el concepto más trascendental de todos, el sentido de la vida o de la existencia. Aquí cerramos el paréntesis que abrimos y regresamos a nuestro tema central, que es la interpretación esotérica del versículo de Filipenses 1:21, que dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Versículo que dijimos al inicio de este video contiene la esencia de lo que al menos en principio debería ser el sentido de la vida o de la existencia para el cristianismo. Primero, una aclaración importante. Tomando en cuenta el nivel de compromiso que exige Dios en sus postulados a través de los evangelios, la frase del versículo que dice la vida es Cristo inequívocamente significa una vida dedicada a seguir en la medida de lo posible el ejemplo de Jesús, a cumplir con toda la normativa contenida en dichos evangelios, a consagrar todo lo que hacemos en nuestras vidas a Jesucristo, de lo complejo a lo más sencillo, lo espiritual y lo material, de tal forma que podamos alcanzar la vida eterna, la salvación. El anterior es el concepto básico del sentido de la vida en el cristianismo y que está compuesto por dos elementos. Uno, la certeza de que existe Dios, que para el creyente radica en el dogma de la existencia de la Trinidad. Y dos, la estrategia para alcanzar el reino de Dios. Mientras tanto, en el contexto esotérico o de la filosofía perenne, al no contar con un libro sagrado dotado de dogmas religiosos o confesionales, la certeza de la existencia de Dios es un tema mucho más complejo. Por esa razón, y además para no extendernos demasiado en este video, la demostración de la existencia del Dios filosófico resulta ser un recurso racional extremadamente útil para cumplir con el primer requisito de lo que es el sentido de la vida o de la existencia, la certeza de la existencia de Dios. El segundo elemento o requisito es la estrategia para alcanzar la trascendencia y la contemplación máxima.
o dicho en forma similar, para alcanzar el estadio existencial de plenitud, de tal suerte que es necesario conocer a continuación dicha estrategia. El primer paso de la estrategia es saber, tener plena conciencia de que el emprendimiento espiritual, del que ya hemos hablado en los videos anteriores, es importante eh, resaltar que todos los videos están relacionados, comparten muchas ideas que, que son reiterativas porque forman parte de los fundamentos. La apreciación de todos los videos permite tener una comprensión general. Dijimos que el primer paso de la estrategia es saber que el emprendimiento espiritual está constituido por las obras o la caridad. La caridad es la expresión más perfecta de amor al bien, a la humanidad, y que abarca el autodominio de la personalidad egoísta. También el emprendimiento espiritual está constituido por la devoción, devoción con la que realizamos los ejercicios espirituales, las oraciones, las meditaciones y nuestro servicio al bien, nuestro servicio a nuestros congéneres y seres amados. Un tercer elemento es el conocimiento de la filosofía perenne o de la sabiduría y la ética universal. Estos tres factores del emprendimiento espiritual contienen la totalidad de las condiciones requeridas según la doctrina esotérica para evolucionar espiritualmente. Hay personas que manifiestan una fortaleza en lo que es la caridad, su capacidad de hacer obras. Hay personas que tienen fortaleza en el autodominio, otras personas que son más fuertes en el conocimiento. ¿Mm? Obra, devoción, conocimiento. Esos son los tres elementos. Normalmente todos tenemos, manifestamos una fortaleza, un, manifestamos un, una especialización, por decirlo así, en alguno de esos tres. Una preferencia. Entonces hay personas muy emocionales y en ellas se manifiesta su gran capacidad de realizar obras, de poner en práctica la caridad. Hay personas muy meditativas, hay personas, digamos, en alguna medida, no sé si cabe el término, intelectuales o muy estudiosas de la sabiduría, de la filosofía, mucha lectura de libros, de autores serios. En fin, esos son los tres elementos: obra, devoción, conocimiento. Según la filosofía perenne, según Aldous Huxley, que es el autor del libro La filosofía perenne, que yo lo utilizo mucho para mis videos, para los fundamentos, según él, los tres son importantes, interdependientes, incluyentes, pero él se atreve a decir que todo empieza con el conocimiento. El conocimiento da pie a las obras, a la caridad y da pie a la devoción. Obra, devoción, conocimiento. Los tres son vitales, interdependientes, como he dicho, pero por lo menos según Aldous Huxley, y pues quedará a criterio de cada uno si el conocimiento es el inicio de ese proceso de emprendimiento espiritual. Luego, cuanto mayor sea el grado cuantitativo y cualitativo de nuestras obras, devoción y conocimiento, mayor será también la presencia de ser en nuestra psique o alma. En consecuencia, mayor será nuestro grado de voluntad clarificada espiritual y de entendimiento puro, inegoísta, ascéptico, abnegado y resiliente. Recordemos que la voluntad clarificada espiritual es lo opuesto a la voluntad obstinada, con la vanidad, con el ego, con los bienes materiales personales. Y el entendimiento puro, inegoísta, ascético, abnegado y resiliente es lo opuesto al entendimiento concreto, egocéntrico, calculador, interesado.
En nuestra psique están las dos tendencias. Depende de nosotros cuál de las dos va a prevalecer. Y para eso es importante y necesario el emprendimiento espiritual. Obra, devoción, conocimiento. Como resultado de lo anterior, mayor será también el grado de eficiencia con el que podremos ejecutar en forma óptima, sistemática, consagrada, abnegada y como un culto a Dios nuestro deber supremo, la ley eterna, lo cual incrementará nuestro grado de autorrealización espiritual, lo cual a su vez incrementará también nuestro acervo de bienes espirituales incorruptibles e inmutables. Como resultado de todo este maravilloso y desafiante proceso, mayores serán nuestras posibilidades de eludir las etapas de precariedad existencial más fuertes del estadio existencial carencial y de alcanzar el estadio existencial de plenitud. Hemos mencionado la ley eterna. Recordemos que la ley eterna nos manda malas cosas ordenadamente conforme su grado de perfeccionamiento espiritual y no preferir lo material a lo espiritual, ni lo efímero a lo eterno, ni lo cómodo y placentero a lo virtuoso. También tomemos en cuenta que el estadio existencial carencial es un concepto que ya hemos explicado en otros videos. En forma muy breve, en dicho estadio, nuestras almas son sometidas a un proceso de purificación o de purga de nuestro yo egocéntrico, proceso necesario e imperativo, para poder luego estar en el estadio existencial de plenitud. Otro concepto que también ya hemos explicado. En este, las almas experimentarán a perpetuidad un altísimo grado de contemplación, de adquisición intuitiva de conocimiento, de incremento de la presencia del ser, es decir, de Dios, y en última instancia, de felicidad y de autorrealización espirituales. Filipenses 1:21 concluye diciendo, y la muerte una ganancia. O bueno, todo el versículo dice, la vida es, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. En el cristianismo, eh, podemos suponer o inferir que si el creyente cumplió con la primera parte de lo que hemos definido el sentido de la vida, es decir, la estrategia, para cumplir con todas las premisas, con toda la normativa, incluyendo los evangelios, contará con los suficientes méritos o el suficiente grado de pureza, eh, de purificación de su alma, de tal suerte que con ese grado de purificación, de perfeccionamiento espiritual, una vez que muere, eventualmente puede eludir una especie de purgatorio del que ya hemos hablado en otros videos y podría ascender directamente en los términos cristianos a estar en el reino de Dios. Por eso la muerte es una ganancia, porque concluye su estancia en este mundo donde está condicionado por un montón de cosas que le provocan sufrimiento. Y si el creyente a lo largo de su vida puso en práctica todo, siguió el ejemplo de Jesucristo, consagró todo lo que hacía Jesucristo, etcétera, lo que hemos dicho anteriormente, y de acuerdo a los dogmas, de acuerdo a la fe, esa persona eventualmente puede disfrutar de la vida eterna en el reino de Dios. Eso es en el cristianismo, por eso, en términos muy simples, la muerte es una ganancia. Por supuesto, porque está pasando del mundo de limitación, del mundo de muerte, al mundo de la vida eterna, al mundo de la liberación de todos los condicionamientos que crean los apegos, los bienes materiales personales, las pasiones, los deseos, etc. En el caso de el esoterismo, de la filosofía perenne, la muerte es una ganancia. Pues claro, porque de esa forma se concluye, digamos, una etapa inicial en esta existencia
Porque bueno, lo hemos dicho, el sentido de la vida, de la existencia es, a fin de cuentas, un proceso evolutivo que nos va a llevar al estado existencial de plenitud. La muerte siempre será una ganancia para cualquier persona, independientemente de su nivel de autorrealización espiritual y de su nivel de progreso o de desenvolvimiento espiritual. Pero una persona, de acuerdo con los principios esotéricos, si la persona ha logrado un cierto grado de purificación, de perfeccionamiento, de purga de su ensimismado yo, de la avidez en este mundo, ha logrado un cierto grado de dominio sobre su personalidad egoísta, sobre la avidez, ha logrado dominar su temperamento, su carácter, sus defectos, su ira, sus deseos, sus pasiones, ha logrado encontrar la felicidad espiritual a partir de los bienes espirituales y a partir de una marginación de los bienes materiales personales, esa persona entonces al morir podrá enfrentar un proceso de purga mucho más benévolo. Por eso entonces la muerte es una ganancia indudablemente para todos, pero representará una mayor ganancia para quienes se han tomado muy en serio el proceso de desenvolvimiento espiritual, de evolución espiritual, el proceso de dominio sobre todos nuestros defectos, sobre nuestra avidez, sobre nuestra personalidad egoísta, sobre nuestra voluntad obstinada, con todo lo que queremos, lo que creemos que necesitamos, merecemos, deseamos, nuestra inteligencia calculadora, determinista, egoísta. Si hemos logrado un verdadero avance sobre todos estos defectos, sobre todos estos vicios, la muerte será realmente una ganancia. Nuestro proceso de purga, luego de que nuestra alma se separe de nuestro cuerpo, será más benévolo. Es un proceso, en principio, ya lo hemos explicado en otros videos, es un proceso que tiene que ser en alguna medida, o sea, depende de lo que haya hecho cada persona, será un proceso doloroso. Estamos hablando a nivel emocional nada más, porque desprendernos de la personalidad egoísta al 100% es muy doloroso. Se requiere un trabajo muy grande que se debe realizar en el estadio existencial carencial. Es importantísimo avanzar todo lo que se pueda aquí, en este mundo, en esta vida terrenal. Todo esto es parte entonces de lo que es el sentido de la vida o de la existencia, la razón de ser. ¿Por qué estamos aquí? Para todo esto que les he dicho. Y les recuerdo mi libro, El reino del ser absoluto, Dios increado, versión libro electrónico en Amazon. En él están todos los conocimientos con los cuales yo hago estos videos y estaré muy agradecido si los quieren. Y luego les ruego también darle me gusta a este video. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.